Bienvenidos a la presentación de los estándares de la NCTM, específicamente en los estándares que se refieren a la representación de sexto a octavo año. Recordar que los estándares de la NCTM se refieren a expectativas de los estudiantes producto del sistema educativo estadounidense. Inicialmente vamos a recordar un poco acerca de la importancia de las representaciones. Esto es algo que hemos visto anteriormente en los videos de tanto de preescolar como los de primaria. Es importante y es algo que todos tenemos que tomar en cuenta en el momento de trabajar nuestra clase, que las representaciones son un recurso de comunicación que va a estar siempre presente. Y la cantidad de representaciones que logremos que los estudiantes sean capaces de manifestar va a tener una relación bastante fuerte respecto a la forma en que ellos se pueden comunicar matemáticamente. Cuando hablamos de las expectativas de representaciones de la NCTM de sexto octavo año, entendemos las expectativas de representaciones como aquello que se espera que ellos logren en esos niveles. En este caso se espera que ellos logren realizar representaciones distintas acerca de la proporcionalidad, de que puedan representar distintas situaciones particulares con la proporcionalidad y así también puedan establecer las notaciones tanto numéricas como científicas, es decir, la notación científica y la ordinaria, y ver los pros y contras de cada uno de ellos, así como el análisis de las proporciones, de las fracciones y de los porcentajes. Eso lo veremos más adelante en un problema que presentamos a continuación. Finalmente vamos a hablar de qué se enfocan los niveles de sexto a octavo año. Cuando nos referimos a qué se enfocan, el mismo documento de la NCTM en representaciones hace explícito el hecho que se deben enfocar en la parte de representaciones lineales y en la cuestión de proporcionalidad. También haciendo mención, pero no trabajando en el documento, acerca de el uso de la representación como un medio de la interpretación estadística. En la parte de las representaciones lineales se refiere bastante al hecho de qué significa el hecho de una variable y cómo puedo representar una variable en distintos contextos. Particularmente, todos los casos que presenta la NCTM en el documento hablan únicamente de la representación en casos muy específicos. Es decir, no hablo de cómo hacer una representación en caso general, sino en cómo hacerlo en este tipo de problema, en este tipo y en este otro tipo de problema. A continuación vamos a presentar dos problemas que se vienen presentando en el documento de la NCTM. Les voy a solicitar que en este momento, cuando terminen de leer el problema, lo resuelvan antes de continuar con el video. Esto con el fin de poder plasmar su propia representación y compararla con la que plantean los estudiantes que participaron en el estudio. El primer problema, vamos a hacer lectura de este y dice: la imprenta Copycat tiene una impresora que solo utiliza cartuchos negros, rojos y azules. Todos los cartuchos pueden imprimir el mismo número de páginas. Los cartuchos negros se cambian 4 veces más frecuentemente que los rojos. En el tiempo que tardan en agotarse 3 cartuchos rojos, se agotan 5 azules. Y nos plantean dos preguntas: ¿qué fracción del trabajo se hace en negro y qué porcentaje de impresión se hace en azul? A partir de este momento les pido ponerle pausa al video y resolver este problema. Ok, continuamos. Antes de presentar las soluciones, vamos a hacer un análisis muy importante y vamos a relacionarlo con lo que hemos venido hablando antes. Veamos acá donde se enfatizan las preguntas que nos preguntan, de nuevo, valga la redundancia, ¿qué fracción del trabajo se hace en negro? ¿Qué porcentaje de la impresión se hace en azul? Vemos que se plantean preguntas que pueden representarse ambas de la misma manera. Es decir, ¿qué fracción del trabajo se hace en negro? Se puede preguntar también qué porcentaje del trabajo se hace en negro. Y de la misma forma, de manera análoga, se podría hacer con la impresión en azul. No obstante, el problema como tal tiene el fin de fomentar las distintas representaciones que habíamos comentado inicialmente. Entonces, la NZTM plantea dos vías para lo que es el trabajo de este problema. La primera consideración para la primera pregunta, y es algo que va a utilizar siempre, es la consideración de casos particulares con valores favorables. Esto se refiere que, como podemos ver en el problema, sabemos que 4 cartuchos negros
equivalen a 1 rojo en la frecuencia en que se cambien. Y 3 rojos se cambian igual que 5 azules. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso y qué es lo que sugiere la NCTM para resolver este problema? Inicialmente se plantea el hecho de considerar un caso particular donde los valores coincidan con números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que, por ejemplo, 4 cartuchos negros equivalen a 1 rojo. Y sabemos que 3 rojos equivalen a 5 azules. Entonces, si suponemos que vamos a tener 3 cartuchos rojos, y es un número elegido convenientemente por aquel que resuelve el problema, tendríamos un total de 12 azules. Ya que hay que recordar que son 4 veces más frecuentes los negros que los rojos. Y una vez hecho eso, procedemos también a hacer el análisis de que por cada 3 rojos tengo 5 azules. Finalmente eso me suma un total de 20 cartuchos. Y si bien es cierto, estoy resolviendo el problema para un caso particular, basta tomar la proporcionalidad y saber que se va a cumplir para cualquier cantidad de cartuchos que se tome. Posteriormente, para la segunda pregunta, la de qué porcentaje de la impresión se hace en azul. Como hablamos de porcentaje, sabemos que el porcentaje es más fácil de trabajar si lo trabajo con 100%. Entonces basta tomar una cantidad de 100 cartuchos y utilizar el razonamiento utilizado en la pregunta anterior, valga la redundancia. Disculpe. Finalmente, otra representación que se plantea es el hecho de la utilización de representaciones gráficas, que es como ven acá en el dibujo, donde se establece la relación entre los cartuchos negros y los rojos, y en los puntitos podemos ver la distribución que habría entre cada cartucho respecto a los otros. Por ejemplo, veamos en el primer cuadrito, donde vemos que tenemos 4 negros y 1 rojo. Posteriormente, cuando llevo eso, básicamente a multiplicarlo por 3, tengo por cada grupito de 4 negros, tengo 1 rojo. Y de esa misma forma, puedo notar la relación que hay entre los rojos y los azules. Ok, terminamos con el problema número 1. Pasando al problema número 2, que también tiene muchas formas de representarlo, y es algo que vamos a discutir también en el foro una vez que ustedes hagan sus propias representaciones. Y el problema dice lo siguiente. Una piscina rectangular se va a rodear con un borde de baldosas de cerámica. El borde tendrá un ancho de una baldosa. Explicar en palabras, con números o tablas, visualmente y con símbolos, el número de baldosas que se necesitará para piscinas de diferentes largos y anchos. Vemos que este problema, al igual que el anterior, nos trabaja con una dimensión particular, pero no general. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos cierta proporción, tenemos cierta relación en un caso particular, pero no se nos da la cantidad mínima ni máxima de las longitudes, en este caso del ancho y del largo de la piscina que se planea construir. Entonces les invito una vez más a pausar el video y a generar su propia solución de este problema. A continuación pasamos a las soluciones del problema, donde espero que las comparen con las que ustedes han formulado. La NCTM plantea dos formas de resolver este problema. Por ejemplo, inicialmente se establecen casos particulares con una tabla, y esto nos sirve de antemano para la introducción del concepto de función, donde podemos ver las distintas combinaciones que puedo hacer con las longitudes tanto del largo y del ancho, recordando que estas no me las restringen para nada. Entonces, por ejemplo, en la primera tablita vemos cuántas baldosas ocuparían si el ancho fuera 1 y si el largo fuera 1. Después si el largo fuera 2 y el ancho fuera otra vez 1, si el largo fuera 3 y otra vez 1. Y después repito el mismo razonamiento, nada más que en lugar de mantener fijo el ancho, mantengo fijo el largo, considerándolo como 3. A partir de ahí podemos establecer una fórmula general que nos permita comprender la relación que existe entre el largo y el ancho y la cantidad de baldosas que voy a utilizar. Otra forma que se plantea es la representación gráfica que ven a mano derecha, donde vemos que se considera el largo y el ancho sin considerar las esquinas. Podemos ver que, por ejemplo, tengo 4 cuadritos de largo y 3 de ancho. Y vemos que a todo eso le tendré que sumar cada una de las esquinitas que se presentan. Si hicieron un razonamiento de esta manera, les invito a compartirlo también. Una vez que hayamos solucionado el problema, ahora viene la parte que nos involucra en nuestro quehacer. Más que
producir los problemas, nosotros como docentes tenemos que plantear distintas situaciones que permitan a los estudiantes razonar a nivel de representación de distintas maneras y que no generen inmediatamente una sola estructura del que hacer las cosas, ya que sabemos que la matemática tiene muchos caminos y muchas vías y la creatividad es parte de la resolución de los problemas. Entonces, a continuación voy a brindar una lista de sugerencias bastante corta y les invito a ampliarla según la experiencia que ustedes hayan tenido y aquello que consideren faltante en este video. En primer lugar, la primera recomendación es no introducir las representaciones convencionales de primera mano. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la representación de función como gráfica, como tabla, como relación en diagramas de Venn son muy comunes, pero el presentarlas inicialmente impide que los estudiantes puedan desarrollar sus propias representaciones y utilizar su creatividad para aprender matemática. Entonces, se sugiere que no se limite inicialmente esto. No obstante, como podemos ver en el último punto, va a existir al final una necesidad de establecer un consenso en las representaciones. Esto con el fin de podernos comunicar adecuadamente, ya que si todos representáramos el mismo objeto de maneras distintas, no podría haber una comunicación sencilla. En segundo lugar, muy importante el hecho de plantear situaciones que requieran el uso de distintos métodos de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo tengo que brindar experiencias a los estudiantes y esas experiencias tienen que estar inmersas en un contexto donde no baste con representarlo de una manera, o que al menos el problema se pueda representar de muchas maneras y no solamente como una ecuación o no solamente como una gráfica, sino que los estudiantes tengan que surgir las necesidades de las distintas representaciones para resolver el problema. Finalmente, la NCT me refiere un fenómeno bastante curioso que sugieren a los docentes hacer en el caso de los estudios de las sucesiones y por ende en el caso del estudio de las funciones, que es la relación actual-próximo, que me imagino que a todos nos ha pasado en algún momento cuando tratamos de buscar los enésimos términos de alguna sucesión. Lo que tratamos de ver es fijarnos cuál era el término anterior y qué le sigue y qué transformación ocurre entre ellos. Esas diferencias nos van a permitir tener una idea de la generalización y también de la representación. Por ejemplo, esa misma sucesión yo la puedo representar gráficamente con cuadritos y después ver cuántos cuadritos tenía antes y cuántos después en el segundo o el tercer término. Y esas distintas representaciones nos pueden dar camino para comprender cuál sería el patrón general de esa sucesión particular que estoy trabajando e incluso tener ideas y estrategias de cómo calcular el enésimo término de una sucesión. Finalmente, reitero el tema como mencionaba anteriormente, que es necesario establecer un consenso en las representaciones, pero no de primera mano. Una vez que los estudiantes realicen sus propias representaciones y se estudien las limitaciones y las ventajas de estas, se debe sugerir a los estudiantes con el fin de tener una comunicación matemática adecuada, establecer ciertos consensos en la representación, no obstante, no limitar aquello que ellos proponen. Les agradezco su atención, se despide Daniel Bonilla.